Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos en la fe de Cristo Jesús que cada día nos acompañan dedicando este tiempo para poder estudiar este último mensaje de misericordia que Dios envió a este mundo en 1888 y aún está esperando hasta este tiempo. Pasaron ya más de 130 años y todavía Cristo espera para que los que realmente desean la salvación, los que desean una vida diferente, una vida nueva, podamos nosotros participar de esta gran bendición de la salvación. Estamos estudiando este estudio, estamos en el estudio número 85 de esta serie de justificación por la fe. En esta oportunidad vamos a terminar este estudio de la ira de Dios. La ira de Dios hacia el pecado es la respuesta de Dios para poder solucionar el problema del pecado. Necesitamos comprender que Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios recto, es un Dios que no tolera el mal. Dios es un fuego consumidor al pecado. Por eso, cuando Dios dio su ley en el monte Sinaí, el pueblo de Israel no pudo estar allí en el monte. Ellos dijeron a Moisés, tú anda y habla con Dios. Nosotros, dice, podemos morir, porque Dios es un Dios de ira. Así es, entonces por eso hoy en día nosotros necesitamos comprender que la salvación en Cristo no es solamente aceptar a Cristo así, con nuestra vida natural, con nuestra vida carnal, con mente carnal, con naturaleza pecaminosa. No podemos servir a Dios, no podemos obedecer a Dios, no podemos mejorar nuestra vida. Y ni tampoco no podemos cambiar nuestra vida carnal. Nuestra vida carnal, humana, necesitamos reconocer que somos pecadores y no hay nada bueno en nosotros. Todo lo que hacemos está contaminado. Entonces, el hombre viejo, Jesús dijo el odre viejo. El apóstol Pablo en Romanos 6, verso 6 dice el hombre viejo debe morir. Y debe morir con Cristo. Con Cristo, dice, Cristo murió para que nuestro viejo hombre sea crucificado. Y Cristo resucitó para que ahora, una vez muerto, como el grano muere, ahora debe nacer a vida nueva. Resucitar a una vida nueva, a una vida espiritual, a una vida ahora purificada, limpiada, para que el Espíritu Santo pueda morar. El Espíritu Santo, el representante de Cristo, no puede morar en un corazón egoísta, en un corazón carnal, en una mente carnal. No puede morar. Tiene que ser desechado y puesto a la cruz a un lado. Y Dios entonces inicia una nueva vida. Ese es el objetivo del mensaje de la justificación por la fe. Cuando lleguemos a entender esto, entonces tomaremos una decisión definitiva, que como seres humanos en este mundo nada bueno podemos hacer, ni vamos a poder enfrentar ni solucionar todos los males que se desencadenarán sobre este mundo, porque ya el mundo está viejo, el mundo ya está lleno de pecado, está rebasando la copa de iniquidad. Nosotros necesitamos una nueva vida y solo Cristo nos puede proteger. Por eso ahora vamos terminando con la séptima ira de Dios, vamos a ingresar a estudiar cómo Jesús en esta tierra limpió el templo de Jerusalén. Esa limpieza del templo de Jerusalén representaba la limpieza del templo de nuestra alma. Entonces, la justicia de Dios está revelado en su ira santa. La respuesta de Dios al pecado
de hacer una limpieza completa del pecado en el templo del alma es obra de Dios. Pero el ser humano tiene que reconocer, experimentar arrepentimiento bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que con este deseo vamos a rogar a Dios que Él sea nuestro Maestro, que Él pueda concedernos su Espíritu Santo, su sabiduría, porque las cosas de Dios, dice, solo se pueden discernir espiritualmente. No podemos comprender con la sabiduría humana ni con la preparación humana. Dicho esto, entonces, vamos a terminar cómo es que la ira de Dios se ha manifestado en este mundo. Primeramente en el diluvio. Dios no toleró más el pecado y tuvo que limpiar el mundo antediluviano. También cuando Sodoma y Gomorra, estas ciudades prósperas, se corrompieron y rebasaron la copa de la iniquidad, Dios mandó a llover fuego del cielo y los limpió para que el mundo desde entonces no siga contaminándose. Pero Lot el justo y sus 2 hijas fueron liberados. Así Dios nos quiere liberar a nosotros. Pero la esposa de Lot tuvo que convertirse en estatua de sal porque miró hacia atrás, hacia Sodoma, porque su corazón estaba en Sodoma, en las riquezas, en las comodidades, en las cosas de este mundo. Así que Dios no pudo hacer nada. Así hoy en día, si nosotros no comprendemos, no llegamos a la conclusión de que las cosas de este mundo, la vida carnal, la vida humana, no va a solucionar nuestra vida en este mundo y no estamos dispuestos a dejar y no renunciamos, entonces Dios nos dejará nomás, porque Dios no puede a la fuerza sacarnos de la ciudad de este mundo y llevarnos a un lugar seguro para los días finales de la historia de este mundo. Jesús también, en la tercera vez, Dios tuvo que limpiar también Egipto, que se había corrompido, que no quería reconocer a Dios, a pesar que Dios se manifestó. Entonces Dios se manifestó en su ira en las 10 plagas de Egipto, pero liberó a su pueblo. Así Dios quiere liberarnos a nosotros también en este tiempo. Y la cuarta vez que la ira de Dios se manifestó fue en la cruz. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, llevando nuestros pecados, Dios prácticamente no pudo hacer nada. Jesús tuvo que pagar por nuestros pecados de toda la humanidad y así sellar la salvación gratuita por gracia que Cristo nos puede dar. Y ahora hemos visto también cómo en la quinta vez Jerusalén fue destruido. Ese pueblo que rechazó a Cristo, ese pueblo que escogió a César al mundo, escogió a Barrabás, señal del pecado, también ese pueblo fue destruido. Dios no pudo tolerar más el pecado. Hoy en día también a nosotros nos ha tocado vivir en esta generación. Aún Dios ha permitido que llegue a nosotros la última invitación de misericordia, el mensaje de la justicia por la fe, el mensaje del testigo fiel a la iglesia de Laodicea. Nosotros somos los laodicenses, los religiosos de este último periodo de la historia de este mundo. Si nosotros también no queremos dedicar nuestro tiempo, no queremos reconocer nuestra condición desvalida, que tenemos en el corazón un pecado desconocido, un pecado que está allí durmiendo, un pecado que está allí escondido. Si no llegamos a conocer y no renunciamos, dice, entonces la ira de Dios se desatará en el corto tiempo de angustia. Ya en el estudio anterior hemos estudiado cómo Babilonia recibirá las gotas de la ira de Dios, pero aún con misericordia. Y estamos ingresando a esa etapa, a ese tiempo en que la ira de Dios se va a manifestar con misericordia. ¿Qué va a haber? El mundo se va a unir, los poderes de la tierra se van a unir, así como
en el tiempo en que Jesús fue crucificado, los religiosos de ese entonces, el pueblo de Israel, los judíos, se unieron con los romanos para poder llevar a la destrucción, a la muerte a Cristo en lugar de nosotros. Así hoy en día también el mundo civil, el mundo actual, los poderes de la tierra, los poderosos de la tierra se van a unir con la religión y así nos van a poner en aprietos, nos van a prohibir la libertad, nos van a imponer leyes y nos van a llevar a la cárcel, pero no a una cárcel antigua como hoy en día existen las cárceles, sino que nuestras casas se convertirán en cárceles, nos encerrarán en nuestros edificios, en nuestras viviendas, en nuestras mansiones, allí nos encerrarán y ahí ahora nos torturarán, no con armas como las armas antiguas que utilizaron en el tiempo de Cristo la cruz, o en la Edad Media utilizaron el cepo y muchas armas para torturar, pero hoy en día nos torturarán con armas biológicas que ya están comenzando a manifestarse en este mundo. Y una de ellas, realmente cada vez estamos más convencidos que esa arma biológica es el virus que han manipulado los genes en el laboratorio. Y si es cierto esto, entonces vendrán todavía otros virus con mayor potencia. Así que nosotros necesitamos buscar la ciudad de refugio. Nosotros necesitamos buscar el templo de Dios, el santuario de Dios. El santuario de Dios es Cristo. Porque Jesús cuando vino a esta tierra, ¿qué dijo? Destruid este templo en 3 días, yo lo levantaré. Destruir este templo, dijo, y yo lo levantaré, lo reconstruiré en 3 días. ¿A qué se refería? A la vida de Cristo. Cristo es el verdadero templo, el santuario santísimo viviente del cielo. Y nosotros allí nos podemos refugiar. Pero cuando Cristo ya no estaba en el templo de Jerusalén, nada pudo protegerlos. Si Cristo entonces no está en nuestro templo viviente, en el templo de nuestra alma, y si nosotros no estamos en Cristo, entonces estaremos totalmente desprotegidos ahora en la 7ª destrucción de la ira de Dios, que será en las 7 postreras plagas. Conflicto de los siglos 620 nos dice así: la tierra se alborota y se hincha como las olas del mar. La superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de la ira de Dios. Pedrisco grande, la 7ª plaga, cada piedra como del peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en los que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son liberados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Así que así terminará Babilonia, este mundo. Los hombres poderosos de este mundo han construido pues lugares especiales debajo del mar, debajo de la tierra, en el espacio. Ellos lo llaman los búnkers, esos búnkers donde está almacenado alimentos, medicinas y todo para un tiempo
que no sabemos nosotros cuánto tiempo, pero están asegurados. Pero dice que en la 7ª plaga, todo eso, dice, será derribado. De nada servirá, aunque sean los lugares más seguros, porque todos deberán, dice, sufrir las consecuencias de la ira de Dios, porque ellos no quisieron renunciar al pecado en su corazón, en su vida. Ellos se aferraron, así como el joven rico, amaban sus riquezas, amaban sus bienes. Entonces, ellos tendrán que perecer, no porque Dios sea un Dios malo, porque sino ellos no quisieron renunciar al pecado y no quisieron aceptar a Cristo, que es la justicia, una vida de justicia para vivir eternamente. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 216, nos dice: Dios declara: te torno en ceniza sobre la tierra, y no existirás más para siempre. Isaías 14, 13 y 14. Ezequiel 28, 18 y 19. Eso será cuando venga el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Y no se levantará la aflicción segunda vez. Nahum 1:9. Satanás les ofrece las manzanas de Sodoma, que se tornarán en ceniza en sus labios. Están gastando su dinero en lo que no es pan, y su trabajo en lo que no satisface. Satanás, ¿qué es lo que ofrece hoy en día y ha ofrecido toda la vida? Las manzanas de Sodoma. A Jesús también le ofreció, le dijo: si tú me adoras, si te postras ante mí, dice, entonces te daré todas las riquezas de este mundo, no necesitas morir. Hoy en día también igual nos ofrece el mundo, nos ofrece pues estudio en las mejores universidades, nos ofrece una profesión, nos ofrece negocios, empresas, trabajos, nos ofrece vida en la ciudad, vida fácil, pero con tal que tú me adores, dice. Eso es aceptar como un ídolo. Así que si las cosas de este mundo se tornan nuestro ídolo, dedicamos nuestra atención, entonces, ¿qué va a pasar? Pronto eso se tornará, dice, en ceniza en sus labios. O sea, las riquezas, la sabiduría de este mundo, los poderes de este mundo de nada valdrán. Y nosotros ya, por fe debemos creer, pero con nuestros ojos estamos viendo cómo frente a esta pequeña pandemia que se ha desatado en todo el mundo no puede hacer nada, la ciencia no puede hacer nada, el dinero no puede salvar. Así como hemos visto, yo creo que todos los hermanos que estamos participando de este estudio, muchos de nuestros amigos, de nuestros hermanos conocidos, aún de pastores, aún de grandes hombres que tenían mucha fortuna, mucha riqueza, han muerto ya. Este virus los ha diezmado. En pocos días han desaparecido ya. Así que nada puede enfrentar a estos males. Pero la manzana verdadera que Cristo ofrece es manzanas de oro, dice, con figuras de plata Cristo ofrece. Salomón registró así en el libro de Proverbios. ¿Cuáles son aquellas manzanas de oro con figuras de plata? Eso es lo que está en Apocalipsis 3, 14 al 18. El amor purificado en fuego y la fe de Jesús. Y el amor prácticamente es la justicia de Cristo. Cristo nuestra justicia, el carácter de Cristo. Ese carácter que nada podrá, dice, derrumbarlo, nada podrá desaparecerlo, ni la muerte, ni el hambre, ni la enfermedad, ni los ejércitos,
ni la guerra biológica podrá desaparecer ese amor. Ese amor es poderoso. Si Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo. Pero las cosas de este mundo serán como ceniza, no valdrán de nada. En Eventos de los Últimos Días, página 207 dice: los juicios de Dios fueron suscitados contra Jericó. Era un baluarte, pero el mismo capitán de la hueste del Señor vino del cielo para conducir los ejércitos del cielo en un ataque contra la ciudad. Ángeles de Dios asieron los macizos muros y los derribaron. Bajo las órdenes de Dios, los ángeles son todopoderosos. En una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 185,000 hombres del ejército asirio. Eventos de los Últimos Días, 207. El mismo ángel que había bajado de los atrios celestiales para librar a Pedro había sido mensajero de la ira y juicio para el rey Herodes, para ese rey del pueblo de Dios, porque este rey rechazó a Cristo y estuvo de acuerdo para crucificar a Cristo, así que sufrió la ira de Dios. El ángel hirió a Pedro para despertarlo de su sueño en la cárcel, pero fue con un golpe diferente como hirió al perverso rey Herodes, humillando su orgullo y haciendo caer sobre él el castigo del Dios Todopoderoso. Herodes murió en gran agonía mental y corporal, bajo el justo castigo de Dios. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos estudiar hasta llegar a comprender, porque si tenemos esa buena disposición de estudiar este estudio, este estudio que estamos haciendo no es suficiente. Cada uno necesitamos, como los bereanos en el tiempo de los apóstoles, cuando escucharon este mensaje de Cristo nuestra justicia, Cristo crucificado, Cristo el que puede salvarnos del pecado. Entonces los bereanos, dice, comenzaron a examinar en la palabra de Dios si es como los apóstoles predican o no es así. Nosotros personalmente necesitamos pedir a Dios. Dios puede darnos los materiales, Dios nos puede dar la sabiduría y podemos nosotros comprobar que realmente es así como estamos escuchando este estudio. En Eventos, página 207, en la misma página dice: un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó el país de Egipto con duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo al pueblo de Israel, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. Así que aún el rey David, sin consultar a Dios, censó al pueblo de Israel. Y Dios, por haber cometido este acto, no era un acto malo, sino un acto humano. Así que, por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 14, que dice, todo lo que se hace sin fe es pecado. O sea, David realizó este acto de censar sin estar conectado con Dios. Y como no está conectado, no había orado, no había consultado y no esperó que Dios le respondiera. Este pecado costó, dice, la mortandad del pueblo de Israel. Un ángel vino y causó mortandad. Por eso Dios no puede vivir con el pecado. Jesús murió en la cruz, dice, para dejar de pecar. Por eso el que acepta a Cristo y tiene a Cristo en el corazón, tiene el Espíritu Santo, entonces no puede pecar, no puede seguir viviendo en pecado, porque el amor de Dios está en él, y donde está el amor es obediente. El amor
se manifiesta en obras de santidad. Donde está el amor no puede haber amor egoísta. Así que el mismo poder destructor ejercido por los santos ángeles, cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Así que Dios va a destruir en el corto tiempo de angustia, va a mandar sus ángeles, pero castigos con misericordia, para que el mundo sea advertido. En este tiempo de pandemias, de enfermedades, de hambre, de terremotos, de incendios, de violencia, de imposición de leyes dominicales, Dios va a utilizar a sus hijos fieles, a los justos, con ese mensaje de la justicia de Cristo al mundo. En ese tiempo entonces se dará el fuerte pregón. Y los sinceros que están en las iglesias en el mundo escucharán gustosamente este mensaje y aceptarán a Cristo. Porque ya dice, está sembrado el mundo con la palabra de Dios. El mundo ha escuchado el Evangelio, el mundo ha escuchado profecías, el mundo ha escuchado los 3 mensajes angélicos, el mundo ha escuchado el mensaje de salud, el mundo ha escuchado pues todas las doctrinas, todo acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Ya la literatura, el mensajero silencioso ha sido distribuido, los libros han sido distribuidos, Conflicto de los siglos ha sido distribuido. Los que han leído, dice, ya conocen la teoría. ¿Qué les falta? Decisión. Nosotros necesitamos llevar ese mensaje para que se decidan. Pero primeramente nosotros tenemos que decidirnos. Si no nos decidimos, Dios no puede utilizarnos. ¿Cuál es la advertencia para hoy? Testimonios especiales sobre educación, página 72, dice así: Padres, maestros, estudiantes, recordad que estáis edificando para la eternidad. Cuidad de que vuestro fundamento esté seguro. Luego edificad firmemente y con esfuerzo perseverante, pero en amabilidad, mansedumbre y amor. Así que la vida cristiana tiene que estar fundado en amor, en mansedumbre, en amabilidad. Tenemos que tener el amor de Cristo en el corazón. Y ese es el oro afinado en fuego. Y sobre el amor se funda el carácter de Cristo. Sobre el amor podemos nosotros edificar un carácter perfecto, santo, bueno. Así permanecerá, dice, firme vuestra casa, y no solo cuando lleguen las tempestades de la tentación, sino cuando el abrumador diluvio de la ira de Dios arrase el mundo entero. Así que la ira de Dios en que se va a manifestar en los elementos de la naturaleza, en las enfermedades, en todos los males que vendrán sobre esta tierra. Entonces, nuestra casa, nuestro cuerpo físico, mental y espiritual deberá resistir, si es que está fundado en base al amor. Evento de los últimos días 197 dice: Cuando Lot amonestó a los miembros de su familia en cuanto a la destrucción de Sodoma, no prestaron atención a sus palabras, sino que lo consideraron como un fanático extremista. La destrucción que vino los encontró desapercibidos. Así será cuando Cristo venga. Agricultores, negociantes, abogados, comerciantes estarán absortos en los negocios y el día del Señor vendrá sobre ellos como un lazo. Entonces, ¿qué acontece? Necesitamos aprender de Lot. Lot, cuando
En Sodoma, pues, tenía ya familia. Sus hijas estaban ya casados con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Así que Lot se demoró en amonestar, en suplicar, en decir a los esposos de sus hijas y a sus familiares para que puedan con ellos juntamente salir de Sodoma, porque Sodoma va a ser destruido. Pero ninguno de ellos, dice, les aceptó. Por eso Lot se demoró. Por eso solamente los ángeles tomaron a Lot de su mano, a su esposa, a sus 2 hijas. Hoy en día también, muchos de nosotros nos demoraremos en las ciudades por querer que podamos salir con toda nuestra familia. Muchos aman su familia, quieren llevar a sus padres, quieren llevar a la esposa, a todos sus hijos, quieren llevar a sus hermanos carnales, quieren llevar a sus hermanos espirituales, quieren llevar a sus amigos. Pero no es llevarlo a la fuerza, no es llevarlo suplicando, convenciéndolos humanamente. No, necesitamos entregarlo en las manos de Dios. Y el Espíritu Santo debe convencerlos. Y si ellos rechazan al Espíritu Santo, no podemos llevarlos a la fuerza. Necesitamos, si Dios está abriendo el camino para que podamos abandonar todas las cosas de este mundo, no debemos esperar. Así como en Jerusalén Jesús les dijo, no esperen, no entren ni a su casa a sacar las cosas, sino, si las puertas están abiertas, avancen, avancen por fe, les dijo. Así también hoy en día, si hay posibilidad, si el camino se abre, o si como a José nos están expulsando, vendiendo, nos están aborreciendo, no nos aceptan, entonces será momento de salir. O si como a Moisés, si cometemos algunos males y nuestra vida peligra, nos quieren tratar mal, nos persiguen, nos molestan, nos desprecian y nos dicen que somos fanáticos, extremistas, entonces será la hora de salir. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de los ángeles, la voz de Cristo, para que no podamos perecer en Sodoma y Gomorra moderno, para que no podamos perecer con las 10 plagas de Egipto, que se manifestarán en 7 plagas. En Cristo nuestro Salvador, página 168, también nos dice de Noé: así como Noé dio el aviso de Dios al pueblo antes del diluvio, así también todos los que entienden la palabra de Dios han de dar el aviso al pueblo de esta generación. La gente de antes del diluvio se burlaba de los avisos de Dios, llamaba a Noé fanático y alarmista. Nosotros con este mensaje necesitamos amonestar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, al mundo, pero si ellos pues no aceptan, hay que dejarlos, no hay que demorar. Ese es el mensaje a lo cual nos lleva el mensaje de la justificación por la fe. Así que este mensaje de justificación por la fe, su objetivo es limpiar el templo de nuestra alma de todo pecado, para que estemos listos, dice, para la lluvia tardía. Y para comprender un poco más esto, necesitamos, hermanos y hermanas, estudiar este mensaje de la justificación por la fe, que es limpieza total del pecado en nuestro cuerpo físico, mental y espiritual. Cristo lo presentó al pueblo de Israel, a los judíos en Jerusalén, con la purificación del templo. Jesús comenzó su ministerio purificando el templo de Jerusalén. Y el segundo año también purificó en la fiesta de la Pascua el templo de Jerusalén. Y la tercera vez purificó el templo de Jerusalén
El tercer año, cuando Cristo iba a ser crucificado. Antes de su muerte, Cristo purificó por tercera vez el templo de Jerusalén. Pero el pueblo judío, el pueblo de Israel no entendió esta lección. Ellos pensaron de que Cristo quería destruir aquel templo de Jerusalén. Hoy en día también el mundo religioso no entiende. El adventismo de este tiempo no entiende. Y todos los creyentes también que han salido de la iglesia adventista han sido desechados, expulsados, desfraternizados, y con el deseo de hacer una reforma, un cambio, se han reunido en grupos. Y aún algunos se han organizado en iglesias. Hay cientos, hay miles de grupos de adventistas en el mundo. Y hay también muchas iglesias adventistas organizadas ya afuera de la iglesia adventista. Muchos se han organizado para hacer una reforma y se los llama también reformistas. Pero todos ellos necesitamos comprender este mensaje de la justificación por la fe. Este mensaje de la justificación por la fe, Cristo lo demostró en una forma práctica, purificando, limpiando el templo de Jerusalén. Y ahora nosotros somos ese templo. Y Cristo, si es que entra, si le aceptamos, va a purificar nuestro templo de nuestra alma. Aunque el templo verdadero es Cristo, pero Cristo es un templo santo. Cristo no necesita ser purificado. Nosotros somos copia de ese templo. Nosotros necesitamos nacer del Espíritu Santo con la imagen de Cristo. Nosotros debemos ser construidos, así como el santuario fue construido de acuerdo al modelo. Nosotros necesitamos ser reconstruidos por Cristo el arquitecto de acuerdo al verdadero modelo que es Cristo. Pero para ello Cristo nos quiere purificar, nos quiere limpiar. Por eso en Fe y Obras, en ese libro pequeño, dice así: consideremos nuestra condición delante de Dios. Hagamos caso del consejo del testigo fiel de Apocalipsis a la iglesia adventista de este tiempo, y a todos los laodicenses, a todos los religiosos de este tiempo. El testigo fiel dice: ninguno de nosotros esté lleno de prejuicios como lo estuvieron los judíos, de modo que la luz no entre en nuestro templo de nuestra alma. Que no sea necesario que Cristo diga de nosotros, como dijo de ellos: ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida en abundancia? San Juan 5:40. Así que nosotros hoy en día, como los judíos, todos los religiosos, estamos en la misma situación. Muchos no queremos que Cristo entre a nuestro templo para limpiar. Así como los judíos entendieron mal ese mensaje de Cristo. Ahora vamos a leer en la página 86 del mismo libro Fe y Obras. El anterior fue 85. Dice: en cada reunión, a partir del Congreso de la Asociación General de 1888, algunas almas han aceptado ávidamente el precioso mensaje de la justificación por la fe. Agradecemos a Dios porque hay almas que comprenden que necesitan algo que no poseen: el oro de la fe y del amor, el manto blanco de la justicia de Cristo, el colirio del discernimiento espiritual. Si poseen esos preciosos dones, el templo del alma humana no será como un altar profanado. Hermanos y hermanas,
Les exhorto en el nombre de Jesucristo de Nazaret a que trabajen donde trabaja Dios. Ahora es el día de la bondadosa oportunidad y del grato privilegio de aceptar a Cristo. Así, en esas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, la hermana Ellen White escribió estas palabras para los adventistas después de 1888. Y como ese mensaje no ha sido aceptado hasta hoy, para nosotros nos llega este mensaje. Aceptar el mensaje de la justicia de Cristo es abrir el templo de nuestra alma para que Cristo entre con el oro de la fe, con el oro del amor, con el oro de su carácter perfecto y con el oro del colirio, con el Espíritu Santo, para que pueda crear una nueva vida en nosotros y podamos trabajar con Cristo para que el hombre viejo pueda morir. Por eso Pablo dice, cada día muero para que Cristo sea formado dentro de mí. Ese es el mensaje que estamos estudiando. Por eso necesitamos poner en segundo orden todas las cosas de nuestra vida. Lo que más nos debe interesar es este mensaje. Lo demás es secundario. Aún las profecías, aún las doctrinas, aún la reforma pro salud, aún todos los otros mensajes de la Biblia hay que ponerlo en segundo orden. Este mensaje es el eje central. Por eso Pablo dijo, cuando entendió este mensaje, no hablaré, dijo, otra cosa sino a Cristo crucificado. No dedicaré mi vida solamente a Cristo crucificado. Ese debe ser el interés que debe absorber toda nuestra atención. En este libro Fe y Obras, en la página 103, dice así: sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida. No puede hacerse nada por él, pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder sobrenatural que obra en la mente, el corazón y el carácter. Necesitamos recibir la gracia de Cristo en el corazón para que empiece el reino de la gracia. Cristo debe reinar en el corazón. Sin la gracia, dice, Cristo no puede hacer nada por nosotros. Mediante la comunicación, dice, de la gracia de Cristo, el pecado es discernido en su aborrecible naturaleza y finalmente expulsado del templo del alma. Nosotros somos el templo, el santuario viviente. Ese santuario que Moisés construyó en el desierto, ese templo que edificó Salomón, y ese templo que lo reconstruyeron durante 46 años, en el cual Cristo en persona vino y se manifestó. Ese templo, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, niños, ese templo somos nosotros. Y Cristo quiere purificar, así como purificó el templo de Jerusalén. Pero para eso nosotros necesitamos reconocer que nuestro templo no vale. Nuestro templo, nuestro cuerpo está en ruinas. Por eso es que esta pandemia fácilmente nos puede quitar la vida para siempre. Nuestro cuerpo físico y mental está destruido. Y nuestra vida espiritual no tenemos, estamos muertos. El apóstol Juan en Apocalipsis dice, estamos 2 veces muertos, secos espiritualmente. No tenemos a Cristo, no tenemos el amor. Pero nuestro cuerpo físico y mental está destruido. Nuestro cuerpo físico ha sido destruido, pues, con la esclavitud. Nos hemos sacrificado trabajando, nos hemos matado trabajando, como decimos en el lenguaje común. Y nuestras defensas están en las últimas condiciones. Nuestra mente también ha sido destruida con la educación de este mundo. Ha sido destruido
con las pantallas del televisor, con el internet, con el celular, con la radio, con todos los medios de comunicación. Nos han bombardeado, nuestra mente está en ruinas. Entonces, ¿quién va a reconstruir? Cristo quiere reconstruir de nuevo. Nuestro templo, nuestra casa está en ruinas con la lepra. En el Antiguo Testamento, la casa del leproso era derribado, era quemado, era destruido. Nosotros, nuestra vida necesita ser quemado, destruido, no vale para nada. Nosotros somos inútiles, impotentes, miserables, ciegos, desnudos. Entonces necesitamos entregarnos a Cristo. Cristo dice, entrégame todo eso. Yo soy creador, yo puedo reconstruirlo. Yo soy el arquitecto. Necesitamos comprender esta verdad. Por eso sigue diciendo Fe y Obra 103. Mediante la gracia de Cristo, somos puestos en comunión con Cristo para estar asociados con Él en la obra de la salvación. La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón a los pecadores. No porque haya virtud alguna en la fe que haga merecer la salvación, sino porque la fe puede aferrarse a los méritos de Cristo, el remedio provisto para el pecado. La fe puede presentar la perfecta obediencia de Cristo en lugar de la transgresión y la apostasía del pecador. Cuando el pecador cree que Cristo es su Salvador personal, entonces, de acuerdo con la promesa infalible de Jesús, Dios le perdona de su pecado y lo justifica gratuitamente. El alma arrepentida comprende que su justificación viene ¿de quién? De Cristo, que como su sustituto y garante ha muerto por ella, y es su expiación y justificación para vida eterna. Esa es la obra que Cristo quiere hacer, pero nosotros necesitamos reconocer nuestra condición desvalida, nuestra condición en la cual vivimos desesperados en este mundo. Me pregunto a mí mismo, pregunto a todos los hermanos que estamos compartiendo estas palabras, si realmente nosotros tuviéramos a Cristo en el corazón, tuviéramos el amor de Dios, si tuviéramos el Espíritu de Dios, si tendríamos el carácter de Cristo, la mente de Cristo. El que aceptó a Cristo, dice, tiene una salud buena, perfecta. Entonces no tendríamos miedo a esta pandemia de ser contagiados, porque un cuerpo sano, un cuerpo limpio, sangre limpia, no hay temor porque tenemos las defensas. Si tenemos la mente de Cristo, una mente con el Espíritu Santo, un corazón donde vive Cristo, el médico de los médicos, entonces no tendríamos miedo, no tendríamos temor, porque en el amor, dice el apóstol Juan, no hay temor. Entonces ya el Espíritu Santo nos estaría llevando al mundo con este mensaje de salvación. Pero Dios no nos puede exponer así al mal. Dios es misericordioso. Quiere que reconozcamos como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, miserable hombre de mí. No soy capaz de salir al mundo porque las enfermedades me van a destruir. Las leyes de Dios me van a impedir. Pero cuando uno tiene a Cristo como los apóstoles, Pablo y Silas tenían el Espíritu de Cristo morando en ellos, y no tuvieron miedo. Ellos gozosos se fueron a la cárcel porque lo llevaron a la cárcel. Pero ese Cristo que moraba en ellos mandó su ángel y abrió las puertas de la cárcel y los sacó hasta afuera de la mano. Pero cuando el ángel en otra oportunidad no les sacó de la cárcel, ellos se quedaron allí en la cárcel, porque tenían que impartir esa gracia de la salvación al carcelero de Filipos.
Hay que saber entender cómo Cristo nos habla por su Espíritu Santo. Así como hablamos por el celular con nuestros seres queridos, así tenemos que hablar con Cristo si tenemos comunicación y estamos conectados. Tenemos que aplicar. Estamos en la era de la conexión. Esa misma conexión necesitamos con Cristo. Eso es gratuito. Ese es el mensaje. A eso nos lleva el mensaje de la justificación por la fe. Ahora vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, en la página 19. Dice: en su conversación de despedida con sus discípulos, Jesús, la noche antes de su crucifixión, el Salvador no se refirió a los sufrimientos que había soportado y que debía soportar todavía. No habló de su humillación que le aguardaba, sino que trató de llamar su atención a aquello que fortalecería la fe de los discípulos, induciéndolos a mirar hacia adelante, a los goces que aguardaban al vencedor. Se regocijaba en el conocimiento de que podría hacer más por sus seguidores de lo que había prometido y de lo que haría. Que de él fluirían amor y compasión, que limpiarían el templo del alma y harían de los hombres semejantes a él en carácter, que su verdad, provista del poder del Espíritu Santo, saldría venciendo y para vencer con ellos. Así que Jesús, la última noche, cuando les lavó los pies y cuando les impartió el pan, Jesús les estaba impartiendo ese pan del santuario celestial. Les estaba impartiendo ese vino que iba a ser su sangre. Pero los discípulos, dice, no entendieron. Si los discípulos, dice, hubieran entendido, entonces Jesús les hubiera impartido, dice, su amor. Les hubiera limpiado el templo del alma con el amor y les hubiera dado su carácter, un carácter perfecto y poderoso que el amor no se resiste. Y Pedro no hubiera negado, y los discípulos no se hubieran esparcido, no hubieran huido a esconderse. Pero ellos tenían un corazón de suficiencia propia, un corazón egoísta. Fracasaron en la prueba, en ese examen. ¿Cuál era el examen que Jesús les tomó? Jesús toma examen práctico. Jesús los reunió aquella noche. ¿Y en qué consistía el examen, hermanos? No vamos a leer la historia, ustedes conocen, yo conozco también. Lo que necesitamos es aprender lecciones. ¿En qué consistía la prueba, el examen? La prueba era que Jesús colocó los lebrillos, los lavatorios con agua y las toallas, y se sentó y todos estaban sentados. Jesús esperó. ¿Quién de ellos o todos tenían el amor de Dios en el corazón? Porque el que tiene el amor es siervo. Jesús vino por amor y ese amor se manifestó en servir. Jesús estaba esperando ahora quién se levanta a servir a su prójimo, a lavarle los pies. Y ninguno se levantó. Jesús tenía el amor verdadero. Él es la fuente del amor. Se levantó y lavó los pies. Entonces eso indicaba que los discípulos no estaban convertidos totalmente. Estaban medio convertidos, porque solamente habían renunciado a las cosas externas que el corazón egoísta había acumulado, su trabajo, sus bienes, su casa. Pero en su corazón albergaban egoísmo. Querían los puestos elevados, querían los mejores lugares de este mundo. Entonces no estaban convertidos totalmente. Así también, hermanos y hermanas, nosotros no estamos convertidos totalmente.
Así como en 1888 la hermana White le suplicó al presidente de la Conferencia General, a los dirigentes, a los delegados, a los pastores, ellos no quisieron aceptar. Como hemos estudiado ya en uno de los estudios, la hermana White decía, necesitamos conversión, reconversión, necesitamos aceptar a Cristo, porque en el Congreso Dios nos va a dar luz, Dios nos va a enseñar la justicia de Cristo. No podemos recibir esa justicia en odres viejos, necesitamos reconocer nuestra condición desvalida, nuestra condición que estamos en pobreza espiritual. Pero ellos dijeron, no, nosotros somos ricos, nosotros enseñamos la ley, enseñamos la justificación por la fe, nosotros somos pastores, nosotros somos la iglesia de Dios. Por eso ellos no pudieron aceptar en el odre viejo el vino nuevo que era la justicia de Cristo. Hoy en día también Jesús nos está suplicando. El mensaje está a nuestra mano. Podemos nosotros pedir a los hermanos que tienen todo el material sobre el mensaje de la justicia por la fe. Está en la Biblia, está en los libros del Espíritu Profecía, está en los libros que dejaron en los sermones de Jones y Waggoner, está en los materiales que aquellos que aceptaron ese mensaje dejaron también. Todos los materiales están en Internet. La hermana White escribió toda la historia de 1888 en 4 tomos, 1800 páginas. Ya está en castellano. Y ya le hemos enviado también aquí por este medio el primer tomo, el segundo, si no me equivoco. Y vamos a seguir mandando. Estudien, hermanos. Comprueben si es así como estamos estudiando, para que podamos aceptar a Cristo realmente y podamos nacer a vida nueva. Así que entonces ahora vamos a comenzar a estudiar cómo Cristo limpió el templo de Jerusalén en 3 oportunidades. Eso significa cómo Cristo quiere limpiar nuestro templo si es que nosotros le cedemos y le entregamos tal como está en ruinas, tal como está contaminado, porque Babilonia nos ha contaminado con todas las impurezas, con todo ese pecado. Por eso el libro de Ageo 2:9 nos dice, también en Conflicto de los Siglos 23 nos dice, el Señor declaró por boca del profeta Ageo, refiriéndose al segundo templo, al templo de Jerusalén, mayor será la gloria postrera de esta casa que la gloria anterior. Sacudiré todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Así que el segundo templo es el templo reconstruido durante 46 años. El primer templo era el de Salomón. Y ese templo fue destruido por Babilonia, Nabucodonosor. Así también a nosotros, Babilonia, este mundo nos ha destruido. Estamos en ruinas. Nuestra iglesia está en ruinas. Nuestro hogar está en ruinas. Nuestra salud física está en ruinas. Nuestra salud mental está en ruinas. Nuestros hijos están en ruinas. Necesitamos ser reconstruidos. Y solo Cristo puede reconstruir y Cristo puede honrar con su presencia personal. Así como a Jerusalén honró con su presencia, el deseado de todas las gentes. Nosotros no debemos desear nada en este mundo. Nuestro deseo no sirve de nada en este mundo. Nuestro mayor deseo debe ser a Cristo, tener el carácter de Cristo, tener el Espíritu de Dios, tener la mente de Cristo, tener el amor de Dios, tener la ley de Dios original escrita en nuestro corazón. La ley de los 10 mandamientos solamente ha sido para llevarnos a Cristo nada más. Hasta ahí cumplió su función.
Nosotros necesitamos la ley verdadera, la ley real, no la ley copia, que es copia. Por eso, en Conflicto de los Siglos, página 314, vamos a leer ya para terminar en esta oportunidad las últimas líneas. El segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en la carne, Jesús. Cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa que Él era el deseado de todas las naciones, que entraba en su templo por la presencia de Cristo y solo por ella la gloria del segundo templo superó al primero. Pero Israel tuvo en poco al anunciado don del cielo, y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Así se cumplieron las palabras del Señor que dijo: He aquí vuestra casa os será dejado desierta. Mateos 23:38. Así que Jesús tuvo que abandonar el templo porque su pueblo le rechazó, no le aceptó. Para siempre abandonó. Por eso Jerusalén fue destruido, así como hemos estudiado. Si nosotros rechazamos este mensaje, Cristo nos abandonará y sufriremos las consecuencias del pecado durante el corto tiempo de angustia, en las leyes dominicales, en la persecución. Y sufriremos también las consecuencias de la ira de Dios durante las 7 postreras plagas y durante la venida de Cristo, que este mundo será consumido con el resplandor de Cristo, que es fuego consumidor. Así terminará la historia del pecado. Y así también para siempre terminará la ira de Dios. Y nuestra ira humana debe ser consumido con la ira de Dios en el corazón. Que Dios bendiga su palabra, que estas palabras puedan animarnos, puedan fortalecer nuestra fe y podamos cada día estar más dispuestos a renunciar a nuestra vida pecaminosa y al mundo y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana.